La sala estaba llena de luces tibias y papel de regalo. Alguien contaba un chiste, otros chocaban copas. Entonces ocurrió. 2 niños comenzaron a dar saltos alrededor de la mesa, imitando cantos indios, que no eran cantos, sino ruidos toscos, una parodia. Los adultos aplaudieron, mi novia se rió, y el mundo por un instante se me quedó quieto. No fue un ruido lo que me atravesó, sino un silencio denso, el tipo de silencio que aparece cuando te das cuenta de que aquí, ahora, tu nombre, tu historia y tu gente han sido reducidos a un espectáculo barato. Respiré. Contuve el impulso de explicar, de educar, de traducir lo sagrado en términos que pudieran entender. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué, otra vez, vi los ojos del cuñado clavados en el suelo, un «lo siento» mudo que caía entre nosotros como una manta. La abuela, rígida, con una decepción antigua en la mirada, y mi novia, la mujer que me había dicho tantas veces «me encanta tu cultura», riendo suave, como si esa risa no tuviera filo. Algo se partió. No fue un trueno, fue una grieta. «Canta algo», dijo el tío, chasqueando los dedos como si con eso pudiera invocar siglos de memoria y dolor. «Baila, anda», añadió el padre, pretendiendo cercanía. Segundos después, las voces se superpusieron. «Venga, que lo haga. Enséñales». El júbilo de quienes no ven el agujero que están abriendo podría decir que me temblaron las manos. Mentiría. Lo que tembló fue otra cosa. La fe en que el amor basta para protegerte del desprecio de un cuarto lleno. Pensé en la primera vez que canté en un powwow. Pensé en la voz de mi abuelo diciendo que cada canción es un puente entre los que estuvieron y los que vendrán. Eso no se regala por capricho, no se profana para entretenimiento. Solo es un juego, me dijo la mirada de ella. No lo es, respondió la mía. Me puse de pie. No subí la voz. No necesitaba. No soy su mono de circo, dije. Esto es sagrado para mí. Si aquí solo hay sitio para la burla, entonces no hay sitio para mí. Hubo carcajadas cortadas, un par de tranquilízate, un insulto lanzado desde el fondo. La abuela apretó los labios. El cuñado levantó apenas la cabeza, como aprobando sin permiso. No voy a fingir que no dolió. Duele cuando la persona que amas no se pone a tu lado. Duele en un lugar que no sabías que estaba expuesto, porque confiaste. Uno cree que el amor es una habitación segura. Esa noche entendí que también puede ser una puerta abierta para que otros entren con los zapatos sucios. Están bromeando, susurró ella, como si nombrarlo así cambiara la textura de lo ocurrido. La miré y la risa se le escapó. Pequeñita, culpable. La traición no siempre grita. A veces guiña un ojo y dice, no seas sensible. Me habría bastado un gesto, una mano que se interpusiera, una frase sencilla, basta. Pero no vino. Lo que vino fue la orquesta de excusas, el coro del no te lo tomes así, el amigo del padre que añadió un comentario sobre casinos y beneficios. Fue entonces cuando algo en mí eligió. No elegí ganar la discusión, elegí no perderme a mí mismo. Estamos terminados, dije. Vi su rostro quebrarse, vi al padre incorporarse con una furia que no era nueva, solo heredada. Escuché, muy lejos, la voz de la abuela diciendo que la casa empieza por el respeto. Salí a buscar mi chaqueta. El cuñado me alcanzó más tarde. Me ofreció llevarme. En el coche, cuando por fin la distancia comenzó a tragarse aquella sala, nos miramos y soltamos una risa extraña, una risa de supervivientes. Hermano, dijo, el amor es loco, pero la dignidad no se negocia. Asentí, y sentí por primera vez en toda la noche que el aire entraba hasta el fondo. Ahora, antes de que me juzgues por romper con mi novia en Nochebuena, déjame decirte algo. Nadie está obligado a convertirse en manual viviente para educar a quien no quiere aprender. Nadie merece que su identidad sea convertida en broma, menos aún frente a quien prometió cuidarla. Y sin embargo, si has amado, sabes que nada de esto es sencillo, que hay culpas que se surten de «no fue para tanto» y vergüenzas que crecen en los silencios de los que callan. Me habría gustado que esa noche terminara de otra manera. Me habría gustado que ella dijera basta, que el tío entendiera, que el padre se disculpara, que los niños aprendieran que las culturas no son disfraces. Me habría gustado no tener que elegir, pero elegir también es crecer. Ese fue mi comienzo. Quizá tú te preguntas, ¿fue exagerado? ¿Fue inmaduro? Debí esperar al día siguiente,
al mensaje, a la explicación fría y razonable? No lo sé. Lo que sí sé es que hay líneas que, cuando se cruzan, te muestran el dibujo entero, y ya no puedes fingir que no lo viste. Por eso estoy aquí, contándote esto, porque más allá del dolor y la rabia, hay algo que puede salvarte: el límite. Los límites son una forma de amor propio, y a veces, del único amor honesto que puedes ofrecerle al otro. Hasta aquí, en los próximos minutos te voy a mostrar cómo llegamos hasta ese punto. No desde la indignación fácil, sino desde la acumulación de señales pequeñas, esas preguntas inocentes que, una a una, horadan. Te voy a contar qué pasó antes de los saltos de los niños y de la frase que dije de pie. ¿De dónde viene mi canto? ¿Por qué no es un truco? ¿Y dónde empieza la falta de respeto aunque se disfrace de chiste? Si alguna vez has estado en una sala donde todos se reían menos tú, si alguna vez has sentido que se te escapa la voz porque no quieres ser el quisquilloso del grupo, quédate. No vengo a darte una lección. Vengo a abrir una puerta que quizá necesites cruzar. Esta es la historia de una Navidad que me rompió un poco para colocarme mejor, y empieza mucho antes del canta y baila. Empieza con lo que parece pequeño, las grietas invisibles, las frases que llevan solo adelante y un filo detrás. Hablemos de eso. Hablemos de las preguntas inocentes. Llegué con una caja de galletas y un regalo envuelto con torpeza. Me repetí que la primera impresión no era una guerra, que bastaba con escuchar, sonreír, encontrar un punto medio. Habían dicho que querían saber de mí, conocer tu cultura. Yo quería creerlo. Quería creer que conocer no significa poseer. Me senté entre el árbol y la estufa. Las luces se reflejaban en las bolas de cristal como ojos diminutos. Uno a uno, se fueron acercando. Una tía, un primo, el amigo del padre que siempre viene a las Navidades. Las primeras preguntas parecían amables, generosas casi. ¿Cómo se dice Feliz Navidad en tu lengua? Sonreí, expliqué. Noté la curiosidad genuina en la abuela. La supe porque no interrumpía y guardaba mis palabras como quien recoge agua con las manos. Ojalá todos hubieran escuchado así. Pero la curiosidad tiene hermanas que hablan más fuerte. ¿Y esos cantos significan algo o son como sonidos? La frase dejó un rastro pegajoso. Significan, respondí. Cada canción lleva una historia, un duelo, una celebración. No son sonidos, son memoria. Asintieron sin verlo. Es fácil asentir cuando no se ha sentido el peso. Otra voz, más confiada. ¿Y bailas mucho? Porque yo también puedo saltar. Mira, un primo medio bromeó, medio probó su equilibrio. Risas. Mi sonrisa se tensó apenas. Dije, el baile no es saltar, es rezar con el cuerpo. Me miraron como si hubiera dicho algo poético pero inútil, una frase bonita para colgar en la nevera. Luego llegó lo que siempre llega. ¿De cuánto eres? ¿Auténtico? No dijeron la palabra, pero la dejaron caer al centro. ¿50%? ¿25%? Busqué los ojos de mi novia. No pidió que pararan. Abrió un camino tibio. ¿Lo preguntan por curiosidad? No. Lo preguntan para medir si estás autorizado a existir. ¿Y es verdad que el gobierno les paga cosas? ¿O que los casinos? La pregunta vino con una sonrisa de quien cree que está rompiendo el hielo. Me mordí la lengua. Elegí responder sin sermones. No hablo por todos, hablo por mi familia. Lo que tenemos es trabajo, pérdidas y una cultura que sobrevivió a escondidas. Silencio corto. Después, claro, que no era claro. Me ofrecí a contar una historia. No una clase, una historia. Dije cómo mi abuelo me enseñó a escuchar el tambor no con los oídos, sino con el pecho. Dije que una canción se aprende primero en silencio, por respeto, y que el primer paso antes de bailar es pedir permiso. El tío me miró con una ceja alzada. Suena místico. Escuché el subtexto. Suena excusa. Yo había traído una llave. Ellos querían un destornillador. Mi novia rozó mi brazo con la yema de los dedos. Parecía decirme, «Estamos bien». Y por un segundo lo creí. La vi asentir a mis palabras, como quien aprueba pero no se moja. Hay sentimientos que son cobijas finas. Te cubren sin calentarte. Una sobrina preguntó si las plumas que uso son de verdad. Respondí que sí, que tienen un significado, que no son disfraz. «Ay, entonces me pondré una de mentira», soltó alguien, y el comentario quedó flotando, ligero, como si no pesara. Se rieron.
Yo pensé en la vez que un anciano me puso una sola pluma en la mano y dijo, no es tuya, es de todos, cuídala. Ezra me ofrecía enseñar una palabra, solo una, de mi lengua. La abuela la repitió con cuidado, como si pudiera romperla. 3 más la repitieron con exageración, caricaturizando el sonido. Uy, qué difícil, dijo uno, alargando sílabas para imitar lo que no entendía. Se rieron. Yo tragué saliva. No todos se dan cuenta de que la burla suele vestirse de torpeza. El amigo del padre se acomodó en el sillón. Siempre me interesaron estas cosas. Es que he visto documentales. Me encantan sus trajes muy coloridos. Sonrió satisfecho con su halago. ¿Y en los Pow-Wow compiten por dinero? Debe estar bueno. Dije que algunos eventos tienen premios, que otros no, que lo central no es la competencia sino el encuentro. Claro, pero algo se gana, ¿no? Yo pensé, se gana no olvidar. No lo dije. Esa respuesta estaba hecha para gente que quisiera oírla. A cada microagresión, yo ponía una gota de paciencia. Las gotas se sumaban sin que nadie lo notara. Las preguntas se abrían como pequeñas grietas por donde se colaba el frío. No te ofende que te diga indio, es cariñoso. Cariñoso es el respeto, no el diminutivo que te encoge. Quise mirar a mi novia buscando refugio. La encontré registrando el móvil. Supuse que no era el mejor momento para pedirle algo tan simple como una palabra, basta, y sin embargo, bastaba. Bastaba que la persona que compartía mi mesa compartiera también mi frontera. No la compartió. Están curiosos, dijo después, como si la curiosidad fuera inocente por naturaleza. No lo es cuando te atraviesa. La abuela intervino con firmeza. Escuchad, y por un minuto me dejaron hablar. No era un discurso, era una imagen. Conté que antes de cantar me lavo las manos, que la voz no es mía, que me la prestan los que vinieron antes. Nadie aplaudió. Mejor, no se aplaude una oración, se respeta. El padre rompió la calma. Pues yo digo que si a uno le gusta algo lo comparte. Lo dijo con la convicción de quien confunde compartir con exhibir. Siéntete como en casa, añadió. Pero como en casa no es haz lo que te pedimos. Como en casa es aquí te cuidamos. Estaba claro que no entendíamos lo mismo de las palabras. Miré mis manos. No temblaban. El temblor estaba adentro, en ese lugar donde la paciencia se parece al miedo. Recordé un consejo de mi madre. Si no te defiendes tú, convertirán tus ritos en su pasatiempo. Levanté la vista con una decisión silenciosa. Ya no iba a traducir lo sagrado para quien solo quería entretenimiento. Entonces llegó la pregunta que no es pregunta, el golpe envuelto en broma. A ver, haznos un canto, 5 minutitos, para que lo veamos de cerca, y baila, ya que estás. Las palabras chocaron entre sí, felices, envalentonadas por la complicidad del grupo. Vi la sonrisa de mi novia, breve, nerviosa. La interpreté como una disculpa tibia, como una salida por la tangente. Pero la tibieza también quema cuando tienes frío. Quise creer que aún podía reconducir la noche. Quise creer en la razón, en la buena voluntad, en el no querían herirte. Y quizá sea verdad, quizá no querían. Pero querían divertirse, y a veces el entretenimiento es un hambre que no mira a quien muerde. Las piezas ya estaban sobre la mesa. Faltaba el gesto final que las convertiría en ofensa abierta. Aquí es donde la línea se cruza. Aquí es donde el salón se vuelve escenario y tu historia, un número. Y cuando eso pasó, cuando los niños empezaron a enseñar cómo se hace, tuve que elegir entre no incomodar a nadie o no traicionarme a mí mismo. Eso ocurrió en un segundo. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás. Porque después de las preguntas inocentes vino lo inevitable, la humillación pública. Y allí, por fin, se dibujó el límite. No hubo aviso. Bastó un chasquido de dedos para que el tío llamara a los niños. A ver vosotros, enseñadle cómo se hace. Y ellos, obedientes y radiantes de esa valentía sin conciencia que dan los aplausos, comenzaron a brincar alrededor de la mesa, a cantar lo que creían que cantábamos los míos. Sílabas rotas, una mímica hueca, risas que buscaban risas. La mesa de postres se convirtió en una grada, el salón, en un escenario improvisado, mi historia, en número de fin de fiesta. Vi la escena desde afuera, como si yo no estuviera ahí. Supe que algo en mí se estaba deshaciendo con la precisión de un hilo que se jala
y desbarata el tejido entero. Pensé en el primer tambor que toqué, en la advertencia de mi abuelo. Una canción no es un adorno. Si la arrancas de su raíz, la vuelves ruido. Eso sucedía frente a mí, ruido. Ruido cómodo para quienes no tienen nada que perder al oírlo. Ahora tú. La voz del padre entró como cuña. Me miró con camaradería falsa, con esa sonrisa que confunde abuso con convivencia. Venga, hazlo bien para que aprendan. 5 minutos. ¿Qué te cuesta? Lo que me costaba era exactamente lo que quería proteger, mi dignidad y lo sagrado. Pero la dignidad paga caro cuando el público es mayoría. Solo estamos jugando, dijo alguien. Es la coartada perfecta. Si te hiere, es culpa tuya por no saber jugar. Mi novia estaba a 2 pasos, los labios curvados en una risa pequeña nerviosa, culpable o quizá cómplice. Nunca sabré si en ese gesto había miedo de ir contra los suyos o simple comodidad. Lo que sí supe es que mi soledad se volvió nítida. El tío insistió. Cántanos un poquito, hombre. Algo corto, lo que te salga. Quise responder con una explicación, defender lo indefendible con palabras sensatas. ¿Para qué? La razón es una herramienta inútil cuando el objetivo es entretener. Allí no pedían conocer, pedían consumo. Querían la versión digerible de siglos de resistencia, roteada en sonrisa, servida sin contexto, decorada con exotismo. Los niños, ajenos a la violencia que le habían prestado, seguían jugando. Me miraron como se mira a un truco que no empieza, con impaciencia. Hubo gritos de eso y dale, un par de palmas marcando un ritmo de caricatura, un yo también sé saltar, ampliado en falsete. Me ardieron los pómulos. Noté cómo una parte de mí quería desaparecer, otra quería gritar, y una tercera, silenciosa y vieja, se puso de pie por mí desde dentro. Basta. La palabra me atravesó antes de que yo la soltara. Me incorporé, no subí la voz. Cuando la humillación es pública, el susurro firme corta más que el grito. No soy su espectáculo, dije. Hubo sillas que crujieron, hubo carcajadas que se frenaron a la mitad, como si se chocaran entre sí. Hubo un, tío, relájate, lanzado desde el sofá, despeinado de empatía. El padre respondió con esa autoridad heredada que cree que todo se ordena con la voz grave. Nadie te está ofendiendo, es para que compartas. Si tan orgulloso estás de lo tuyo, ¿cuál es el problema? El problema era exactamente ese, que compartir significa pedir permiso, y aquí me estaban extorsionando con sonrisas. El problema, dije, es que confunden respeto con espectáculo. Para mí esto es sagrado. La palabra sagrado atravesó la sala como una piedra que cae en un estanque. Hizo ondas. Algunas caras se endurecieron, otras fingieron no haber oído. Mi novia por fin habló, en un susurro que llegó tarde. Ya, dejadlo. Solo preguntábamos. La miré. No era defensa, era trámite. La defensa es un cuerpo que se planta, una frase que pesa. Lo suyo fue un intento de barrer el vidrio roto debajo de la alfombra, mientras todos seguían descalzos. El tío soltó una risa corta. Sagrado, en Nochebuena, como quien se burla de la palabra, no por maldad consciente, sino por la soberbia que da no necesitarla. Sentí vergüenza ajena y propia, ajena por ellos, propia por mí, por haber creído que el amor iba a blindar este tipo de escenas. Y fue ahí, en ese punto donde la decepción y el cansancio se dieron la mano, donde elegí. Dije, si aquí solo hay sitio para la burla, entonces no hay sitio para mí. El insulto llegó como reflejo. Un amigo del padre, ebrio de pertenencia, murmuró un «No te pongas exquisito, indio». La palabra cayó con la frialdad de lo que se lanza para provocar. No respondí, no por cobardía, sino porque contestar habría sido otorgarle más espacio a lo que no merece más aire. Se hizo un silencio extraño, espeso. La abuela lo rompió con una frase que todavía me sostiene. La casa empieza por el respeto. Nadie la contradijo, tal vez porque la edad impone una autoridad que ya no se atreven a desobedecer, tal vez porque en esa sentencia había una verdad demasiado simple para discutirla. A mí me bastó. Fue el único abrazo en una habitación que me había negado todos. «Estamos terminados», le dije a mi novia. No lo hice para herirla, lo hice para salvarme. Vi sus ojos abrirse, llenarse de agua, buscarme con una promesa muda de cambiar después, de explicarlo mañana,
de arreglarlo en privado. Mañana no cura la herida que hoy celebraste. Y no soy médico de eso. El padre se levantó, torciendo la boca. Si te quieres ir, puerta, y búscate la vida. La frase no dolió. Ya no, cuando decides no traicionarte, las amenazas ajenas dejan de sonar como destino y se vuelven simple ruido. Fui a por mi chaqueta al dormitorio. Cada paso fue un inventario. Mis llaves, mi cartera, mi nombre, mi voz. Lo que nadie te puede arrebatar si no la entregas por miedo a incomodar. Volví al pasillo y encontré al cuñado, con los hombros tensos y los ojos serios. No habló, no hizo falta. Su mirada dijo: «No estás loco, esto no estuvo bien». Fue suficiente para no sentirme a la intemperie. Detrás de él, la abuela se cruzó de brazos, firme, anclando la sala a una cordura antigua. En su gesto cabía una familia posible que no era esta. «Te llevo», dijo el cuñado, por fin, con una naturalidad que desmontó la orden del padre. La esposa le frunció el ceño. Él no se movió. Elegir al otro, a veces, es la única manera de elegirse a uno mismo. Entendí que esa noche no era solo mía, también era su batalla diaria en otra piel. Asentí. Nos hicimos a un lado para abrocharnos los abrigos sin estridencias, como si la salida fuera un ritual pequeño de devolución de dignidad. Antes de abrir la puerta, miré una última vez la sala. Había platos con restos de cena, risas quebradas, orgullo herido, excusas a medio construir. Había la certeza de que el amor, sin respeto público, es un puente que se cae aunque sujetes fuerte el pasamanos. No me llevé rencor, me llevé aprendizaje. No me llevé una victoria, me llevé un límite claro, recién fundado, que no pienso volver a cruzar. Cruzamos el umbral, y en ese borde, entre el calor pegajoso del salón y el frío honesto del pasillo, sentí que respiraba entero por primera vez en la noche. No había música, no había discursos, solo la compañía de alguien que había entendido sin necesidad de traducción. Lo demás vino después: la carretera, las luces que retrocedían, la risa rara de quienes han sobrevivido la misma clase de vergüenza. Pero eso pertenece a otro capítulo, porque lo que sigue no es la huida, sino el reconocimiento de los aliados improbables, de las manos que aparecen justo cuando todos te empujan. Lo que sigue es la abuela que nombra lo esencial, el cuñado que abre la puerta del coche y, sin prometer nada, te devuelve un poco de mundo. Hablemos de ellos, hablemos de quienes, en medio del ruido, eligieron respeto. La abuela me alcanzó en el pasillo antes de que yo tocara el picaporte. No pidió permiso para entrar en mi dolor. Se paró frente a mí como se para un árbol viejo ante el viento. «La casa empieza por el respeto», repitió, «ahora solo para mí». Le vi un cansancio que no era de esa noche, sino de muchas. Un inventario silencioso de veces en que la dignidad tuvo que abrirse paso sola. «Perdón», dijo, y la palabra no sonó como un trámite, sino como un acto. No por ellos, por mí, porque yo también tardé en aprender. En su mirada había una grieta luminosa, la aceptación de que alguna vez rió cuando no debía, que quizá calló cuando alguien necesitaba una voz. Ese reconocimiento me sostuvo más que cualquier defensa tardía. Le respondí con un gesto mínimo, una inclinación de cabeza que decía: «Lo oigo». Detrás de ella apareció mi novia, con el rostro deshecho y las manos pidiendo una tregua que ya no podía conceder. «No quise», empezó. La abuela la interrumpió sin dureza, solo con precisión. «No basta con no querer, hay que hacer». Fue el único latigazo de esa noche que no dolió. Ordenó el mundo en una frase. Mi novia bajó los ojos, como si entendiera, y al mismo tiempo no supiera qué hacer con ese entendimiento. El cuñado asomó por el extremo del pasillo. Tenía esa forma de mirar de la gente que ya ha atravesado la tormenta y te ofrece un paraguas sin discurso. «¿Listo?», preguntó. Asentí. Detrás, la sala seguía siendo una pecera turbia de excusas. El padre lanzó un «no vuelvas», que se quedó suspendido, ridículo, cuando nadie lo recogió. Nadie respondió por él, ni siquiera sus propios invitados. La abuela, de brazos cruzados, fue una muralla quieta. Cerré la cremallera del abrigo con una calma que no era frialdad, sino decisión. Cuando uno elige no traicionarse, la respiración se ordena. Le dije a la abuela. «Gracias», me respondió, «cuídate». Y ese «cuídate» fue una bendición laica, un permiso para irme sin deuda.
El portal olía a invierno y a pintura vieja. Bajamos las escaleras sin mirarnos demasiado. A veces la dignidad necesita silencio. Al llegar a la calle, el cuñado señaló su coche. Subimos. Él arrancó sin prisa, como si supiera que la velocidad no alivia, solo distrae. Durante unas cuadras no hablamos. Yo me dediqué a recuperar los nombres de las cosas: semáforo, panadería, farmacia, lunes que ya asoma dentro del domingo. Nombrar es volver a existir. Hermano, dijo al fin, no deliraste. Pasó lo que crees que pasó. Su voz no buscaba inflamar, sino ordenar. A mí me hicieron lo mismo la primera vez. Distinto traje, mismas risas. Me contó un episodio propio, una cena donde su historia fue convertida en trivia, donde le daban palmaditas como premios por no enfadarse. Escuché, y en esa escucha el ridículo que me habían lanzado se quedó sin eco. No era único, no era inédito, era un patrón. ¿Sabes qué aprendí?, continuó. Que el amor sin respeto público es maquillaje, bonito en fotos, incómodo en la piel, te ahoga por dentro. No supe si reír o llorar. Hice ambas cosas, cortas, como quien suelta presión para que no reviente la tubería. El amor es loco, añadió, pero la dignidad no se negocia. Esa frase encontró un asiento dentro de mí, como un huésped que piensa quedarse. Se acomodó, miró alrededor y dijo: aquí pertenezco. Le conté entonces algo que casi no digo en voz alta, que desde niño me enseñaron a bajar la cabeza para que pasara la tormenta, que a veces confundí prudencia con silencio, paz con abandono. Hoy no, me escuché. Hoy no la bajo. Él golpeó el volante con un dedo, aprobando. Hoy no. A mitad del camino, el teléfono vibró en mi bolsillo como un animal pequeño intentando escapar. Mensajes de amigos, de números que no reconozco, de ella. No abrí ninguno. Lo imaginé todo. Justificaciones, versiones pulidas donde yo era el exagerado, promesas para mañana. El cuñado me miró de reojo. Puedes apagarlo si quieres. No hizo falta decirlo 2 veces. Al cortar la pantalla, el coche pareció ensancharse. El silencio dejó de ser un recordatorio del daño y se volvió un espacio para mí. Me preguntó si necesitaba pasar por algún lado, recoger algo, respirar de otra manera. Dije que solo quería llegar a casa y no hablar con nadie durante un rato. Él asintió, sin ofenderse. La verdadera ayuda nunca exige espectáculo. Se ofrece y se aparta para no taparte la salida. ¿Crees que ella lo entiende?, pregunté sin querer preguntarlo. Puede que sí, puede que no, dijo. Entender no siempre significa cambiar. Y lo que tú necesitas ahora no es que ella te entienda, sino que tú no te traiciones. Lo dijo como quien ha aprendido a golpes esa gramática. Lo dijo y supe que, aunque el dolor iba a quedarse un tiempo, ya no me gobernaba. La ciudad empezó a vaciarse en el retrovisor. Hablamos de cosas pequeñas como para no hundirnos y de cosas grandes como para no quedarnos en la superficie. Me contó de su hija, de un intento de reconciliación, de lo difícil que es criar a alguien para que no herede lo que nos dañó. Yo le hablé de mi abuelo, de cómo me enseñó a guardar silencio antes de cantar, de cómo ese silencio ahora me pedía otra cosa: límites. Apareció mi calle. Reduje la historia a una despedida. Antes de dejarme dijo: no dejes que te convenzan de que esto fue solo una broma. Las bromas que se alimentan de tu identidad no son juegos, son cuchillos envueltos en papel de regalo. Se quedó 3 segundos más de lo necesario, por si me echaba atrás, por si pedía un café o un abrazo. No pedí nada. Agradecí con la mano y bajé. Al poner el pie en la acera, entendí que la ruptura ya había ocurrido mucho antes de pronunciarla. No fue en el pasillo, ni siquiera en el salón. Fue en cada microagresión que se dejó pasar como si el daño fuera aire, invisible. Fue en cada risa que le quitó gravedad a lo sagrado. La frase «estamos terminados» solo cerró un acto que ya habían abierto las preguntas inocentes. Subí a casa. Encendí una lámpara. Me miré las manos sobre la mesa. No me temblaban. Había un cansancio nuevo, pero también una claridad que no recordaba. Pensé en la abuela y su sentencia breve. Pensé en el cuñado y su manera de estar. Lo improbable era eso, que los aliados aparecieran donde menos lo esperas, que el respeto brotara en un terreno que parecía estéril. Y aún así, brotó. No voy a mentir, en algún lugar de mí seguía latiendo la pregunta de si debí esperar, hablar después,
salvar lo salvable. Pero hay cosas que no se salvan sin que te pierdas, y yo elegí no perderme. La tristeza no contradice la decisión, la acompaña, como un duelo que sabe que eliges lo correcto y te abraza de todos modos. Abrí la ventana. Entró el aire de una noche que por fin se parecía a la verdad. En esa honestidad apareció un pequeño deseo, volver a lo que me sostiene, no para huir, sino para recomponerme, para recordar que no estoy solo, que mi voz pertenece a una cadena más larga que esta Navidad rota. Quise llamar a alguien de los míos, quise escuchar un nombre antiguo, quise planear el regreso a un canto que me devuelva a mí mismo. Esa es la dirección del próximo paso, porque después de los aliados improbables y la ruptura, llega el momento de ordenar lo que quedó, de separar el ruido de la raíz, de curar sin convertir la herida en identidad. Lo que viene ahora no son excusas ni versiones, son verdades que se sostienen sin pedir permiso, y un regreso, no a la casa de nadie, sino a la mía. Sigamos. Hablemos de la resaca de los mensajes, de la batalla por la verdad en pantallas, y de cómo el camino de vuelta no termina en un portal ni en un coche, sino en el lugar donde lo sagrado vuelve a ser sagrado. Al día siguiente, la verdad no llamó a la puerta, vibró en el bolsillo. Mensajes, notificaciones, menciones, amistades en pausa que de pronto corrían a opinar, conocidos que jamás preguntaron mi nombre pero ya sabían mi versión. Algunos repetían lo que ella contó, que me exalté, que insulté, que hice un drama en Nochebuena. Otros, los menos, preguntaban si estaba bien. Abrí 3, 4, 5 conversaciones, cada una era un espejo torcido. La palabra exagerado apareció más de una vez, como si mis límites fueran un capricho y no un salvavidas. No respondí. Elegí sentarme frente a la ventana, mirar el cielo sin héroes ni villanos y dejar que el silencio ordenara mi pulso. Pensé en algo que me enseñaron de niño. Cuando no sepas qué decir, no des nada que no puedas sostener. Cerré el teléfono. El mundo se achicó a la taza, la mesa, mis manos, y sin embargo, el ruido seguía ahí, como un coro detrás de la pared. Horas después, lo encendí de nuevo. Esta vez no para defenderme, sino para sostener mi propia versión. No con discursos, no con gritos, no con coletazos de orgullo. Publiqué una sola frase. Lo sagrado no es espectáculo. No dije nombres, no mostré fotos, no acusé a nadie. Sumé otra línea. Nadie está obligado a cantar cuando la burla es el coro. Cerré. Los mensajes siguieron, ahora con una nueva capa. Entonces sí pasó algo. ¿Qué quieres que te pidan perdón? No quería castigos, quería respeto, pero esa palabra parece extranjera cuando no ha sido ensayada. El teléfono volvió a vibrar. Era la abuela. No pedía permiso para sentir. Hice mal en no hablar antes, escribió. Hoy no vuelvo a estar callada. Me contó que publicó un texto sobre memoria y dignidad, que recibió críticas por arruinar la fiesta, y aún así no bajó la cabeza. La imaginé erguida frente al mismo salón donde me quedé sin aire, y por primera vez desde la ruptura, sonreí de verdad. No todo fue apoyo. Hubo quien me pidió pruebas, capturas, certidumbres escritas para creer lo que mi respiración ya había certificado. Me tentó la idea de exhibir las disculpas privadas de quienes me atacaron en público. Pero entender no es humillar. Elegí quedarme con lo esencial, mi límite. A veces la verdad no es espectáculo, es un faro. No ilumina para que aplaudan, ilumina para que encuentres la orilla. Cerré el teléfono por segunda vez y me escuché. Me descubrí cansado de explicarme, pero con una claridad que venía de más lejos que la noche anterior. Fui a la estantería. Tomé el tambor pequeño que guardo desde que mi abuelo me lo encargó. Lo pegué al pecho. No lo toqué, solo lo sostuve. Recordé lo que me dijo una vez. Antes de sonar afuera, que suene adentro. Cerré los ojos. La respiración se acompasó con algo que no era audible, y sin embargo, llenaba la habitación. Llamé a un mayor de mi comunidad. No para pedir permiso, el permiso ya me habitaba, sino para pedir compañía. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que no es pasiva. Es un tejido. Cuando terminé, dijo: hiciste lo que corresponde. Cuando una casa no te cuida, te fuiste con tu casa encima. Le pregunté cómo volver a la raíz sin convertir el dolor en bandera. Caminándola, respondió, no tuiteándola. Días después, volví a un powwow. No necesitaba demostrar nada, necesitaba recordar. La primera cosa que hice fue
lavarme las manos. La segunda, callar. La tercera, mirar alrededor. Ver a los niños corriendo sin burla, a las mujeres trenzando cabellos como si cada mechón fuera un río, a los hombres preparando el tambor como quien afina un latido. Me acerqué al borde del círculo. Nadie me pidió, cántanos ahora. Nadie apuró. Nadie cronometroió mi pena. El tiempo se abrió como un telón silencioso. Me ofrecí a cantar una pieza que aprendí de mi abuelo, no para arreglar el pasado, sino para asegurar mi presente. Tiene un nombre que no repetiré aquí, porque algunos nombres no viajan bien fuera de casa, pero su sentido puedo contarlo. Es un agradecimiento por quienes caminan cuando otros se paran, un rezo por la dignidad que se sostiene sin testigos, un puente entre los que estuvieron y los que vendrán. Canté con la voz que me prestan, no con la que me invento. Y en medio del canto aparecieron, uno por uno, los rostros de esa noche, los niños que imitaban sin saber, el padre que no supo escuchar, el tío en su chiste ancho, mi exnovia en su risa corta, la abuela en su frase firme, el cuñado en su volante quieto. No los expulsé de la canción, los dejé pasar, como se deja pasar una sombra para que no se quede pegada a la piel. No hubo aplausos, hubo respiraciones profundas, asentimientos lentos. El mayor me tocó el hombro al terminar. No preguntó, no dio consejos. Dijo, ya. Y en ese ya había un veredicto que no condena. Reconoce. Me senté a un costado, sosteniendo el tambor sobre las piernas, mientras el círculo seguía. Y entendí que curar no es borrar, es poner cada cosa en su lugar. Lo sagrado vuelve a su sitio, el daño al suyo, yo al mío. Volví a casa con otra clase de silencio. Abrí de nuevo el teléfono, ahora sin miedo a que me arrastre. Vi que los bandos seguían, que algunos amigos me pedían que no fuera rencoroso, que otros al fin habían visto lo que yo vi, y me ofrecían una cerveza para hablar sin pantallas. A esos últimos les dije que sí. Hablamos, no para poner notas de culpa, sino para aprender a decir basta a tiempo. Algunos entendieron, otros se quedaron detrás. En esa tierra de nadie donde las bromas siempre son inocentes, el golpe siempre es sin querer, y tu dolor siempre exagera. No los odié, simplemente seguí. Esa noche llamé a la abuela. Le agradecí. Me habló de su infancia, de su primer basta tardío, de cómo la vergüenza puede educar si no la conviertes en miedo. No dejes que te definan por una cena, me dijo. Defínete por cómo cantas después. Cerramos con un cuídate de los que abrigan. No sé si mi exnovia entendió. Tal vez sí, tal vez no. Me escribió 2 veces más. Dijo que quería hablar en persona, que todo fue un malentendido, que esa no soy yo. Quizá, pero yo ya no era aquel que rogaba ser entendido. Ahora era el que sabía levantarse e irse cuando el chiste tenía mi nombre. Le deseé bien en silencio. Guardé su número detrás de un límite que no pienso cruzar. La curación no vino como una fecha, vino como una práctica. Apago el teléfono cuando el coro de opiniones quiere dictar mi identidad. Prendo una vela pequeña cuando necesito recordar que no estoy solo, que la llama más antigua también me pertenece. Toco el tambor a veces, otras lo sostengo. He aprendido que no todo se canta, hay dolores que solo se respiran hasta que ya no mandan. Y aquí estoy, con verdad suficiente para no esconderme y con humildad suficiente para no creerme mártir. Me pregunto qué haría diferente. Y la respuesta no cambia lo ocurrido, pero me prepara para lo que venga. Avisar mis límites antes de cada reunión, acordar una palabra con quien camine a mi lado, irme si hace falta antes de que alguien me pida convertir lo sagrado en espectáculo. Esto nos lleva a algo que quizás tú también necesitas. Lecciones que no son abstractas, sino usables. Porque no basta con decir, me respetas o me voy. Hay que sostenerlo cuando la sala aplaude lo contrario. En el próximo tramo voy a ponerlo en claro. 3 verdades que me salvaron la voz y el corazón. No son leyes, son líneas. Y si las trazas a tiempo, te devuelven a casa incluso cuando la casa no es un lugar, sino lo que llevas contigo. No quiero que esta historia se quede en una anécdota triste. Quiero que sea herramienta. Porque amar a alguien de otra cultura no es un poema colgado en la pared, es un pacto cotidiano con el respeto. Y el respeto, cuando no se practica en público, se convierte en un adorno privado que no te abriga cuando más lo necesitas. 3 verdades me salvaron la voz y quizá puedan salvar la tuya. Primera, el amor sin respeto público es maquillaje.
Puedes oír te amo en privado, pero si en la sala donde te ridiculizan la persona que te ama se esconde detrás de una risa nerviosa, ese amor no te cubre, te deja a la intemperie. El respeto real no llega después por mensaje, se planta en el momento. Se llama así, basta, y no se negocia con el coro del era broma. Si necesitas dudar entre cuidar tu dignidad o cuidar la comodidad de la sala, el camino ya está torcido. Elige tu dignidad, no porque seas perfecto, sino porque sin ella cualquier disculpa pierde fuerza y cualquier lo siento se queda sin suelo donde caer. Segunda, poner límites no es agresión, es autocuidado. Antes creía que aguantar era madurez. Hoy sé que trazar una línea es la única forma de no convertir lo sagrado en mercancía. Un límite claro no grita, explica qué no harás y qué harás. No cantaré aquí. Me voy si insisten. Esta palabra me hiere. No es un ultimátum caprichoso, es una instrucción para no perderte. Con la pareja, los límites pueden y deben adelantarse. Si esto ocurre, di algo por mí, y si no puedes, nos vamos. Acordad una palabra una sola que, pronunciada, signifique retirada, no para dramatizar, sino para no quedarte solo disfrazado de tolerante. Tercera, curar no es educar a quien no quiere aprender, es volver a tu raíz. La tentación de convertirte en profesor de lo que los otros se burlaron es grande, pero si la clase nace de la herida, te drenas por dentro. La curación no pide auditorio, pide presencia. Búscala donde tu voz es voz y no número, tu comunidad, tus mayores, tus rituales, tus amigos que entienden sin subtítulos. Vuelve allí, no para armar trincheras, sino para recordar que tu identidad no depende del humor de la mesa de nadie. Ahora, ¿qué haría diferente si una noche como esa volviera a presentarse? Habría hablado con mi pareja antes del evento. Esto es sagrado. No lo haré fuera de contexto. Si te ríes, me hiere. Si se burlan, di basta. Si no puedes, nos vamos juntos. Habría acordado rutas de escape sencillas, transporte propio, un aliado claro, una excusa corta que no es mentira. No me siento cómodo. Salgo a tomar aire. Hablaría menos para convencer y más para dejar constancia. No, me voy. No es juego. Palabras cortas, porque las largas en ciertos lugares solo alimentan el espectáculo. También aprendí cuándo una disculpa repara y cuándo solo pinta la grieta. Una disculpa que llega sin reconocimiento público de lo que pasó, sin cambio de conducta y sin protegerte la próxima vez, no repara, decora. Repara cuando quien se equivocó se pone entre tú y la próxima ofensa. Repara cuando el lo siento viene acompañado de yo hablo en la sala que antes te cayó. Sé que todo esto suena firme, y lo es, pero no es furia, es cuidado. No te pido que rompas a la primera, te pido que te prometas algo, nunca te quedarás donde tu identidad se vuelve chiste. Si eliges quedarte para intentar cambiar la dinámica, que sea por estrategia, no por miedo, y pon fecha. Las promesas sin calendario se vuelven cárceles. Quizá ahora te late una pregunta, ¿y si mi pareja quiere aprender? Entonces hay camino. Se empieza así, escuchar sin ponerse a la defensiva, asumir que no quise herirte, no borra que te herí, ir delante de ti cuando toque frenar una broma, preguntar cómo acompañarte en contexto, no si exageras. Si eso aparece, no estás solo. Si no aparece, también tienes un lugar, afuera de esa sala. Yo no soy juez de nadie, yo elegí. Elegí salir, elegí curarme, elegí cantar donde el canto no es consumo, y elegí hablar aquí para que quien se vea reflejado no tarde tanto en decidir. No esperes a que el dolor se te haga costumbre. No permitas que tu historia se vuelva la parte graciosa de una sobremesa. Si has llegado hasta aquí, te propongo algo concreto. Cuéntame qué límite te habría salvado en una situación parecida. Escribe qué frase te gustaría oír de tu pareja cuando alguien cruce la línea. Comparte este video con esa persona que siempre dice, solo era un chiste, y con quien te ha defendido aun cuando era incómodo hacerlo. Ambos lo necesitan por razones distintas. Y suscríbete si quieres seguir hablando de esto con respeto y verdad. No para convertir el dolor en contenido, sino para transformar las historias en herramientas. La próxima vez traeré voces que complementen la mía y pasos prácticos para parejas interculturales. Cómo preparar una reunión familiar, cómo responder sin pelear,
cómo irse sin sentir que huyes. Me despido con una promesa que me hago cada mañana. No voy a cantar donde mi canto es burlado, y con una invitación la más simple, la más difícil. Cuídate, que tus límites no te aíslen, que te reúnan contigo. Donde haya respeto, habrá camino. Donde no, habrás aprendido a irte a tiempo, y esa también es una forma de amor.